Hola, Relatos Anónimos. Vengo a compartir mi historia reciente. Me pueden llamar Pedro, es un seudónimo. Yo soy un tipo tranquilo, pero tengo una maña, desde chibolo aprendí a leer las señales corporales de la gente. Trabajo como cajero en un supermercado de cadena y ahí uno aprende a sacarle la radiografía a cualquiera. Era octubre, y mi hermano se había ido a Ecuador por el tema del turismo. Me dejó su caña porque él es Uber, y yo aprovechaba para ganarme unos soles extra. Cosa que pasaba una vez cada año. Era un fin de semana de pago, ya habían depositado la quincena y tú sabes que ahí es cuando la calle se pone buena, la gente anda con la billetera gorda y hay harto movimiento. Ese día había sido pesadísimo en el súper, salí muerto de la caja, pero se acercaba diciembre. Mi hijo me venía pidiendo desde su cumple ese PlayStation 5 y no me había alcanzado. Me juré que para Navidad se lo compraba como sea, así que aunque el cuerpo ya no me daba, me subí al carro. Ya era muy de madrugada, es ahora donde el trabajo es mejor pero también la calle se pone más brava. Un detalle importante, el carro de mi hermano no es cualquier caña. Él, por seguridad, le instaló una cámara a bordo que graba todo lo que pasa adentro y afuera. En ese momento yo no le daba mucha importancia, pero esa cámara era el único testigo silencioso de lo que se venía. Estaba en lo mío cuando acepté un viaje. Cuando llegaron y abrieron la puerta, lo reconocí al instante, cualquier persona en el Perú lo haría. Son de esos que no puedes dejar de ver en la tele. Traté de no exaltarme, me puse profesional porque no quería ponerlos incómodos, incluso pensé que, si todo iba bien, al final les pedía una foto conmigo. Pero la cosa estaba brava. Los dos andaban bien borrachos, en ese estado donde ya no controlas ni lo que dices. El destino estaba como a 1 hora de camino, un viaje largo que me venía bien por La Plata. Yo estaba concentrado en el volante, pero mis ojos no dejaban de ver por el retrovisor. No era solo alcohol, por el olor que se sentía en la cabina y como tenían las pupilas, andaban con algo de drogas. En ese trance, se pusieron bien cariñosos, pero de una forma pesada, como si se hubieran olvidado de que yo estaba ahí manejando. La cosa se puso color de hormiga. Yo estaba ahí, concentrado en la ruta, pero mis ojos no me dejaban mentir. Por el retrovisor empecé a captar esas señales que tanto he practicado leer. Él, bien borracho y con la mirada perdida, empezó a hacerle señas a ella con la cabeza, señalándome a mí, como quien indica una presa. No les voy a negar que, por un momento, me quedé frío. Uno es hombre y, bueno, iba disfrutando del viaje, viendo por el espejo como esa mujer, que todo el Perú ve como una diva inalcanzable, me clavaba la mirada a través del retrovisor. Ella, desinhibida por completo por todo lo que traían encima, empezó a jugar, a mostrarme sus atributos de una forma. El ambiente en el carro estaba que quemaba, el olor a alcohol y a esa nota rara se me metía por la nariz. De pronto, el tipo rompió el silencio con una voz pastosa pero decidida. Ya pues, hermano, para el auto de una vez. Pásate para acá atrás, ¿o qué? ¿No vas a poder con tanta temperatura de mi mujer? Ándale, no seas quedado, tienes todo mi permiso. Ella me miraba con una sonrisa que no era de placer, era otra cosa. Tenía un nudo en la garganta. Me detuve. No les voy a mentir ni hacerme el santo frente a ustedes, estoy seguro de que muchos en mi lugar habrían hecho lo mismo. Después de esos días tan pesados, sacándome el ancho en el supermercado y luego dándole al Uber, eso se sentía como un regalo caído del cielo, una fantasía que se me iba a cumplir con la pareja más deseada del país. El tipo se bajó con una sonrisa de lado a lado, bien mareado, y abrió mi puerta. Yo, con el corazón que me salía por la boca, me bajé y me subí atrás. Quedé ahí, en medio de los dos. Mi cabeza daba 1000 vueltas, me repetía a mí mismo, nadie me va a creer esta vaina, nadie. Apenas cerré la puerta, el olor a su perfume se mezcló con el del alcohol y esa nota fuerte que traía. Ella no perdió el tiempo, se me vino encima y me dio un beso largo, de esos que te hacen perder el sentido y olvidarte de que tienes un hijo y una esposa que cuidar. Mientras tanto, el tipo sacó una bolsita y me ofreció algo para oler. Dale, cholo, entra en confianza. Aquí nadie nos ve, hoy eres uno de los nuestros. Yo estaba en el medio, sintiendo las manos de ella y la presión de él, envuelto en una nube de adrenalina y peligro. Pero incluso en ese momento de locura, mi instinto, ese que me hace leer a la gente, captó algo raro. Él no me miraba con envidia, sino con una curiosidad, como si estuviera esperando que yo diera un paso en falso. Y la cámara del tablero, allá adelante, seguía grabando el interior, registrando cómo el chofer de Uber se convertía en el juguete de la pareja de oro del Perú. La cosa se puso turbia de un momento a otro. Yo ya estaba en lo mío con ella,
entregando todo por completo, si saben a lo que me refiero. La adrenalina y la sensación de tener a esa mujer ahí, conmigo, me tenían en otro planeta. Pero, esa maña de leer a la gente que no me abandona ni en el mejor momento, me lanzó un chispazo de alerta. Por el rabillo del ojo veía al tipo, estaba sentado a un lado, mordiéndose el labio, respirando agitado y tocándose. En mi ingenuidad de hombre, pensé, claro, es por su mujer, se está calentando de vernos. Me sentía el protagonista de una película que ningún cajero de súper se atrevería a soñar. Sin embargo, entre la nota de lo que me habían dado para oler y la calentura del momento, mi cuerpo empezó a registrar sensaciones que no cuadraban. De pronto, sentí que había demasiadas manos sobre mí. Demasiadas. Tardé unos segundos en reaccionar, como si mi cerebro estuviera a cámara lenta por culpa de la droga. Sentí una mano tosca, una fuerza diferente a la de ella, recorriéndome, buscándome con una desesperación que no era para nada femenina. Ahí me cayó el 20, no era solo ella, era él. El tipo me estaba manoseando con todo, aprovechando que yo estaba, en las nubes, con su mujer para dar rienda suelta a algo que tenía guardado. Me sentí invadido. La fantasía de ser el macho, que se levantaba la diva se cayó en un segundo. Yo era el juguete de los dos. Él no estaba mirando con deseo a su esposa, me estaba deseando a mí, y la forma en que me apretaba ya no era parte de un juego divertido. Era una emboscada. Quedé en un cortocircuito mental. En un segundo, la fantasía del macho peruano, que se estaba almorzando a la diva de la tele se fue directo al tacho. Ni la nota de lo que había probado, ni el cuerpo de esa mujer que parecía tallado por los dioses pudieron frenar el asco y la impresión. Sentir las manos de ese tipo, su aliento cerca de mi oreja y esa desesperación por manosearme me sacó del trance de un porrazo. Mi instinto de lectura corporal, que me había estado gritando peligro desde que subieron, finalmente tomó el control de mis músculos. Como un resorte, salté de ese carro. Ni siquiera sé cómo abrí la puerta tan rápido. Salí disparado al frío de la madrugada de Lima, tropezando con mis propios pies, con la camisa afuera y el corazón queriendo romperme las costillas. Me quedé parado a unos metros, respirando ese aire húmedo, tratando de que el cerebro me hiciera caso. Ahí, parado en la vereda, los vi. La escena dentro del carro era patética. Él se asomó por la puerta abierta con una cara de loco, entre la droga y la frustración, gritando. Ella ni se inmutó, se quedó sentada acomodándose el pelo, como si nada hubiese pasado. Me miró por la ventana como si yo fuera un insecto que no había cumplido con su chamba. Ya pues, cholo. ¿Qué te pasa? Vuelve aquí que todavía no terminamos. Yo no podía hablar. Solo los miraba. Esa pareja perfecta, de las portadas de los diarios, los que venden romance y valores en la tele, eran dos depredadores buscando carne fresca en la noche. En ese momento, recordé la cámara del tablero. La luz roja seguía parpadeando. Ellos no la habían visto, o estaban tan cruzados que no les importó. Tenía grabado todo, la invitación, la droga, el manoseo, y la verdadera identidad de esos ídolos del Perú. Ahí estaba yo, parado en la vereda con la camisa abierta, tratando de recuperar el aire mientras el efecto del polvillo mágico se me iba de golpe. La calentura se había muerto, enterrada bajo el asco de sentir las manos de ese tipo sobre mí. Pero a esos dos no se les había pasado nada. Se bajaron del coche así, medio cálatos, sin ninguna vergüenza. Primero se miraron entre ellos, se reían bajito, como si todo fuera un chiste privado, como si yo no fuera una persona, sino un juguete que se les había malogrado. Pero la borrachera y la nota los tenía en otra dimensión. Él se tambaleaba, tratando de subirse el pantalón mientras me señalaba con el dedo, y ella se reía con esa risa de loca que solo te da cuando tienes el cerebro frito por la sustancia. Oye, cholo, no seas marica. Vuelve aquí, que la fiesta no termina hasta que yo diga. Yo los miraba y no podía creer que esos eran los mismos que veía en las noticias ayudando a niños o dándose besitos frente a las cámaras. Eran dos sombras patéticas bajo la luz de un poste de luz en una calle desierta. Pero entonces, el lenguaje corporal de ella cambió. Vi cómo sus ojos se enfocaron por un segundo, como miró mi carro y luego me miró a mí. La risa se le borró. Le susurró algo al oído a él. Esa fue la única reacción lógica. En ese momento, mi instinto de supervivencia le ganó al miedo. Comencé a retroceder, paso a paso, con las manos levantadas, como quien se aleja de un animal rabioso que en cualquier momento te salta al cuello. Ellos se me vinieron encima un par de metros, tambaleándose. Pero entonces vi el gesto. Ella le picó el ojo al tipo. Fue una señal clara, un código entre ellos que yo capté al vuelo.
déjalo, tenemos algo mejor que hacer. Lo abrazó ahí mismo, en plena vereda, y bajo la luz del poste, empezaron de nuevo con ese juego, como si yo ya no existiera. Esa fue mi ventana. No lo pensé 2 veces. Metí un pique de futbolista, el corazón me martillaba en los oídos. Me acerqué al auto, abrí la puerta del conductor y me zambullí en el asiento. No me importó si ellos gritaban o si dejaba alguna de sus pertenencias atrás. Solo quería salir de ahí. Grité un insulto que se me quedó atorado en la garganta, puse primera y presioné el acelerador a fondo. El chirrido de las llantas rompió el silencio de la madrugada. Por el espejo retrovisor vi cómo se quedaban ahí, 2 figuras borrosas, medio desnudas y abrazadas en medio de la nada. Me alejé a toda velocidad, con las manos temblándome sobre el timón y el sudor frío corriéndome por la nuca. Pero mientras manejaba como un loco, buscando una avenida principal, mi mirada se clavó en un punto fijo en el tablero, la luz roja de la cámara de mi hermano. Seguía encendida. Seguía parpadeando. Ahí estaba todo. El momento en que subieron, el olor que traían, la bolsa con el polvillo, la propuesta indecente de él, el manoseo asqueroso y el escape. Tenía en mis manos la carrera de la pareja del año de la farándula peruana. Pero también sabía que esa gente tiene tentáculos largos y que, en cuanto se les pasara la nota, iban a buscar la forma de hundirme. Cuando sentí que ya estaba a salvo, a varias cuadras de ese rincón del infierno, detuve el carro. Tenía el pecho que me reventaba y las manos me vibraban contra el timón. Me bajé, me arreglé la camisa, sintiendo todavía ese olor a perfume caro y sudor de droga pegado en la piel. Abrí la puerta trasera para ver qué habían dejado en su vida. En el asiento solo había unas gafas de marca y el abrigo del tipo, una prenda fina que olía a pura juerga. Nada más. En ese momento, lo único que quería era borrar el viaje y desaparecer, pero en este negocio no es tan fácil. Como conductor de Uber, uno tiene canales para reportar novedades u objetos perdidos, y yo, todavía temblando, abrí la aplicación para marcar que el viaje había terminado mal. Pero antes de que pudiera escribir una sola palabra, el celular empezó a vibrar como si tuviera vida propia. Eran ellos. No sé cómo hicieron, si fue a través de la opción de contactar al conductor por objeto perdido, o si usaron sus influencias para triangular mis datos de la plataforma, pero mi pantalla se iluminó con un número privado. Contesté por puro instinto. Escúchame bien, cholo imbécil. Te dejaste mi abrigo y mis lentes. Pero más te vale que te hayas dejado también la lengua guardada. Tenemos tu nombre, tu placa y sabemos quién eres. Si abres el hocico sobre lo que pasó, mañana mismo sales en todos los canales como el acosador que intentó propasarse con mi mujer. Tú decides, o nos devuelves las cosas y te desapareces, o te destruimos la vida en señal nacional. Cuando colgué el teléfono, no perdí ni un segundo. Tenía las manos frías, pero la cabeza me funcionaba a 1000 por hora. Saqué la memoria, hice la copia a mi celular y la subí de inmediato a la nube. Antes de arrancar el carro, les envié un mensaje. No escribí ni una sola palabra, solo adjunté el video. Dejé que el archivo cargara mientras veía el visto en la pantalla. Sabía que en ese momento, sus teléfonos estaban vibrando con la prueba de su propia ruina. Cuando regresé y vieron que yo tenía el video, la energía en esa vereda cambió por completo. Ya no eran los soberbios de la tele, eran 2 personas desesperadas por borrar su rastro. Me acerqué, bajé la luna y les pregunté: ¿se van a quedar ahí parados o van a terminar su viaje? Se subieron al carro en silencio, pero esta vez la tensión era distinta. Fue ahí cuando él, buscando con la mirada por todo el tablero, por fin vio la cámara. Se puso pálido. Te doy lo que quieras por esa cámara, hermano. Ponle precio ahora mismo, me dijo el tipo, con la voz temblorosa. Ella, que es más rápida para la malicia, señaló mi celular que estaba en el soporte. Ese celular está bonito. ¿En cuánto nos lo das? Queremos comprártelo, con todo lo que tiene adentro. Yo no soy tonto. Sabía que tenía la sartén por el mango. Les puse un precio que a cualquier persona normal le parecería una locura, un valor que estaba por las nubes, muy por encima de lo que valían esos aparatos. Pero para ellos, era el precio de su carrera y de su libertad. Aceptaron sin chistar, hicieron la transferencia ahí mismo, en el asiento de atrás. Cuando por fin llegamos a su destino, el tipo se bajó, me miró y soltó una frase que todavía me da vueltas: pudimos pasarla mucho mejor, pero bueno, a veces las cosas no se dan. También me dieron 5 estrellas. Se bajaron con mi celular y la cámara de mi hermano, creyendo que habían borrado su pecado. Lo que no sabían es que yo ya lo había subido todo a la nube antes de recogerlos.
Ese diciembre fue distinto. Mi hijo tuvo su PlayStation 5, el que tanto me pidió desde su cumple. Mi hermano tuvo una cámara nueva y mucho mejor para su caña, y yo me compré un celular de alta gama. Mi familia tuvo la mejor Navidad de todas, sin privaciones, gracias a esa madrugada de locura. Aún guardo ese video en la nube. No sé por qué, es gracioso cómo da vueltas la vida. Esa noche, cuando los vi subir al carro, mi única ilusión era terminar el viaje y pedirles una foto. Quería presumir con mis patas que había conocido a las estrellas del momento. Al final, conseguí lo que quería, pero no como imaginaba. Quería una foto con un par de famosos y terminé con un video, uno no muy apropiado, la verdad.